Y vamos a hablar con Carlos Paulino, su director del COE, Juan Sala, director de la Defensa Civil, y el ingeniero Miguel Campuzano, subdirector de la Oficina de Meteorología, que están con nosotros acá. Así que vamos a conversar con ellos sobre este tema tan importante. Muy buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos. Muy buenos días, gracias. Bueno, aquí se habla del Día de Mitigación de Desastres. Cuando hablamos de mitigación de desastres, estamos hablando de varios fenómenos naturales, ¿verdad? Entonces, nos gustaría saber, ¿en República Dominicana realmente tenemos una política destinada a la mitigación de desastres? Bueno, gracias por la buena pregunta. Decirle que la ley 147-02, que justamente el presidente Hipólito Mejía promulgó, esa ley procuraba en ese momento, y creo que lo hemos logrado, crear todo un sistema que se articulara. El ejercicio, para llamarle así, que el país vio con Fiona, nos dice que estamos trabajando hacia robustecer un sistema. Ustedes vieron al presidente de la República y las demás instancias del sistema en el plan nacional, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, que en este caso es el director de Defensa Civil, articularse con la gobernadora, con las alcaldías, justamente para eso, para procurar un sistema que pueda trabajar primero la prevención, que es lo que hemos hecho nosotros desde que llegamos a Defensa Civil, esa prevención local, porque las afectaciones son locales. Cuando ustedes ven que se emiten las alertas, son de carácter sectoriales, provinciales, y entonces esas afectaciones tienen que tener una respuesta local. Esa articulación es lo que procura justamente evitar usar la palabra desastre. El desastre se produce cuando hay un mal manejo de una situación, de una afectación que pudiera ser por un fenómeno hidrometeorológico o por un sismo. De manera que sí, estamos trabajando. ¿Tiene el país identificada las áreas o los fenómenos de riesgo que pudieran prevenirse, por ejemplo? Mire, Incendio, terremoto, maremoto, en fin, todo lo que nos pueda afectar. mire, no quisiera dejar de un poco comentar la pregunta inicial sobre si realmente nosotros como país estamos haciendo reducción de riesgo del desastre. Mire, lo primero es que para nosotros como país desarrollar reducción del riesgo de desastre, tendríamos un poco que ver lo que es la gestión de riesgo de manera integral. Por ejemplo, usted tiene que el marco de Sendai establece 4 prioridades fundamentales. Una es comprensión del riesgo de desastre. Es la primera prioridad. Eso significa que si nosotros no conocemos la magnitud, la severidad y la frecuencia con que se presenta o se manifiestan estos eventos adversos, es casi seguro que nosotros no podamos entonces desarrollar planes de desarrollo articulados y que incluyan esa variable justamente de reducción de riesgo de desastre. Eso por un lado. La segunda prioridad de ese marco de Sendai tiene que ver entonces con fortalecer la gobernanza para desarrollar la capacidad de resiliente a nivel de todo el país. La tercera prioridad tiene que ver con justamente la inversión en gestión de riesgo de desastre para reducir el riesgo. Y la última prioridad tiene que ver justamente entonces, la cuarta prioridad, con la preparación del riesgo de desastre. Mire, entonces, si nosotros estamos claramente con respecto a estas 4 prioridades, de hecho, nuestro país es signatario de ese acuerdo, de ese marco de Sendai, que le da seguimiento y lo monitorea a las Naciones Unidas, porque fue justamente en una conferencia de Naciones Unidas que todos los países firmaron ese acuerdo. Entonces, eso es fundamental y vital. En el caso, por ejemplo, de la preparación para desastre, usted tiene, por ejemplo, que uno de sus objetivos fundamentales es justamente desarrollar sistemas de alerta temprana múltiple al 2030, 1530, de manera tal
que haya el mayor acceso posible de la población a estos sistemas. Es una responsabilidad del Centro de Operación de Emergencia manejar estos sistemas porque justamente caen dentro del componente del manejo de la gestión del desastre. Pero los gobiernos han invertido realmente, han destinado recursos para este asunto de mitigación de desastres. Porque, por ejemplo, nosotros somos una isla que estamos expuestos 6 meses, casi 7, a una temporada ciclónica. Y con el cambio climático, esta hasta se adelanta y hasta se extiende del tiempo que tiene que ser necesario. Sin embargo, nosotros no tenemos radares. Bueno, pero fíjense una cosa, un segundito ahí. Mire, lo que pasa es que la efectividad de lo que es la gestión de riesgo se mide en función justamente de la reducción de pérdidas, tanto económica, también de personas y material. Entonces, si usted evalúa, por ejemplo, en el caso de Fiona, Fiona, de hecho, va a ser utilizado como un modelo de ejemplo de cómo se realizó esa gestión, esa gobernanza frente a Fiona. Pero si un ciudadano se preguntara, que nos está escuchando, ¿de qué me tengo yo que cuidar? Como ciudadano o mi familia, ¿de qué no tenemos que cuidar? Por ejemplo, este edificio. ¿Requiere este edificio algún estudio, alguna vigilancia que me pueda decir, mira, este edificio necesita que sea reforzado, tal columna, haga aquello, para usted prevenir una situación? Eso sí, se está haciendo, se tiene identificado. Bueno, no quiero meterme en el tema de la edificación que usted toca ahora. Claro, preparación. Y entran otros organismos del gobierno, institucionales. Nosotros del lado de meteorología tenemos otras funciones. Ahora bien, vamos al caso de lo que preguntaba él sobre el radar. Hay un radar ya colocado en Punta Cana, nuevo. Hay personas que dicen que es el viejo reparado. No. Pero lo pusieron a disposición ahora, después que pasó a Fiona. No. Él estaba a prueba. Lo que pasa es que Baisala, vamos a entender esto, porque todo es un proceso. Baisala, que es la compañía que gana el concurso para instalar ese radar en Punta Cana, Baisala es una reconocida firma internacional y entonces ellos tienen un proceso. El radar lleva tiempo colocarlo. Entonces hay una adecuación de las instalaciones primero físicas que estaba el radar anterior, que se usaron, se adecúan. Luego vienen los especialistas de Baisala, instalan el radar, pero viene un periodo de prueba. ¿Pero claro, ese lo compró Meteorología o ese es no. El que había adquirido el grupo Punta Cana? No. El de Punta Cana ya no existe. El de Punta Cana cayó en obsoleto. Eso no existe. Okay. El que compra el radar ahora es el Instituto Dominicano de Acción Civil con recursos. El IDAC fue que lo anunció. Ustedes saben que un radar, aunque también lo tenemos para el seguimiento de ciclones tropicales y de otros eventos hidrometeorológicos, también tiene múltiples funciones. El tema que estamos tratando hoy, bueno, una arma fundamental para la reducción de riesgos, y hoy precisamente es el tema que trata las Naciones Unidas para la reducción de riesgos, que es la reducción de riesgos ante desastres. O sea que aunque ya estaba adquirido el radar, en realidad todavía está en prueba y por eso no pudimos tener las imágenes correspondientes. No lo tiene el público general apoyo, pero por ejemplo NAME lo estaba utilizando, porque tiene pantallas. En Punta Cana, allá mismo, tenemos una oficina meteorológica, tenemos en el aeropuerto de las Américas y tenemos en el Centro Nacional Pronóstico. Ahora ¿Pero lo tendrá el público eventualmente? Sí, claro, ya se están haciendo los arreglos para que suba a la página web donde todo el mundo lo va a ver. Pero yo tengo entendido que un radar en Punta Cana no es suficiente para cubrir el territorio nacional. Ese es otro tema, porque ahí vamos. Qué bueno que está tratando del tema radar, que ha estado siempre sobre el tapete. Fíjese lo que pasa. Nosotros tenemos por accidentes geográficos el Pico Duarte. Señor, el Pico Duarte tiene 3.175 metros. El haz de rayo, lo que le llaman en términos en inglés beam, que es el barrido que hace el radar, con una inclinación de 0.25 grados, se va aumentando su azimut a medida que se aleja. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega al Pico Duarte, el radar primero, teóricamente, o su radar, el Baisala, que es un Doppler, banda C, tiene 400 kilómetros de alcance. Es decir, se monta sin cobertura, digamos. Sin embargo, la efectividad
es de solamente 150 kilómetros. Cuando hablamos de efectividad, quiere decir que es donde el meteorólogo o el especialista puede detectar bien qué está pasando. Exacto. Ahora, cuando llegamos al Pico Duarte, bueno, La altura ahí tenemos, complica todo. Por eso un radar no se coloca donde yo quiera. ¿Cuántos más se necesitan? Meteorológicamente, y es discutido ya, porque yo tuve una reunión más de una hora con la firma Baisala, coincidimos los meteorólogos dominicanos con lo que recomienda, porque Baisala no es solamente vender, sino un consultor también. ¿Qué recomiendan ellos? ¿Qué recomiendan ellos? Dos radares más. Dos radares más. Y no necesariamente. Colocado uno en el noroeste, en el noroeste. Y otro en el suroeste. Y uno en el suroeste. ¿Por qué? Le voy a decir. Nosotros estamos atentos a los ciclones, pero República Dominicana es un país sui generis. Tenemos sistemas durante los 12 meses del año. Porque cuando vienen los sistemas de procedentes de Estados Unidos, que son los frentes fríos, están bien y las vaguadas frontales dan muchos problemas. Recuerden lo que pasó en el 2016. En 3 semanas, los frentes que barrieron la parte norte provocaron una emergencia que originó un desastre prácticamente y produjo un impacto a la economía. Entonces, en el suroeste tenemos otro ingrediente. Yo le hablé de frente, pero en el suroeste, si usted recuerda, el desastre de la 40 de Jimaní. ¿Qué fue lo que ocurrió con eso? Bueno, hubo una baja, una perturbación, un disturbio tropical que se movió desde el Pacífico, cruzó Panamá. Entonces nosotros también ahí necesitamos, porque ya el radar de Punta Cana al suroeste llega muy débil la señal. Entonces ahí viene seguir esos sistemas para prevenir. ¿Y hay planes de adquirir esos 2 radares? Bueno, tenemos entendido, yo no estoy autorizado para dar esa información, pero ya se está encaminando al noroeste. Porque miren, un radar. El problema no es colocar radar. El radar, el presidente Cuesta, por ejemplo, el que se instaló en Punta Cana, solamente el equipo electrónico, entre 1.3 millones y 1.5 millones de dólares. Usted dirá, bueno, eso no es dinero para un gobierno. Sin embargo, el problema no está ahí. El problema está en el mantenimiento de ese radar. Y en el manejo técnico. No, el manejo técnico no. Eso se capacita. Cuando hay un radar nuevo, se capacita nuevamente al personal. La pregunta es cuánto nos cuesta no tenerlo. Sostenerlo en el tiempo. Y no tenerlo. Entonces, en términos de calculen vida. un numerito clave, un numerito, digamos, práctico. Un 10% del costo total anual tiene que tener, se dañe o no se dañe. ¿Por qué? Si costó 1.500.000, estamos hablando que el gobierno tiene que tener $150,000 al año. El radar, señores, está 24 horas dando vueltas. Pero el gobierno gasta muchísimo cuarto en disparar. Pero es una responsabilidad. Entonces, decir, las instituciones en particular, los presupuestos, ahí hay dificultades. Para dejar claro una cosa, Sí. el costo de ese radar de Punta Cana es 1.4 millones de dólares. Aproximadamente entre 1.3 y 1.5 millones de dólares. El equipo técnico, eso no incluye la estructura física. A la conclusión que habría que llegar es que parece una cosa razonable. Sí, claro. Claro. Un país con el nivel de riesgo. Claro que sí. Pero hay algo que yo le quiero cobertura preguntar. total, es decir, Sí, tener sí. los 2 radares. Sí, Lo que- estamos lo que hablando. significa en términos prácticos no tenerlo, que Claro. es un incremento del riesgo de reaccionar. Si a tiempo. estamos en la Juan quería época de decir algo. mitigación de desastres, o sea, hoy es día El Día Internacional. internacional para la reducción de desastres. Ahora, hoy estamos a 13 de octubre. La temporada ciclónica termina el 30 de noviembre, a menos que el cambio climático no nos la quiera atender hasta diciembre. Con los desarrollos rápidos. que están Exactamente. sucediendo. Entonces yo digo, ¿y cómo se mitiga desastre? Construyendo viviendas, dando tabla y zinc. Cuando estamos, esa misma vivienda que estamos poniendo hoy, mañana nos la puede llevar otra tormenta. Entonces no estamos cumpliendo con lo que se llama mitigación de desastre. Miren, lo primero es que hay que Porque responderle... debía aquí construirse en bloque y cemento en concreto, no en zinc y tabla. El país tiene en proceso una ley, que es la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que justamente este gobierno ya ha puesto en la mano del Congreso y que está pendiente de más de 15 años. Y esa ley debe regular lo que es el territorio. Aquí hay terreno como Moca de vocación agrícola, que ya vemos cómo se expande la industria mobiliaria. No, regular el uso de suelo. el uso de Pero suelo. Lo que se Entonces- está refiriendo es al tipo de vivienda que se Entonces, permitiría, no, pero porque ju- hasta colocar el SIN deberíamos inventar una manera de cómo colocarlo
que le compliquemos un poco al viento, que no lo mueva tan fácil. Hay que velar, jugar mucho con la situación climatológica de la zona. Así es. Hay que jugar mucho para Pero lo primero que ustedes, la imagen que ustedes vieron que habla de una respuesta rápida de un gobierno es que quien tiene una situación de afectación quiere lo inmediato que se le resuelva. A veces cuando vemos un secador tirado en una sala como dijo en Miche, a veces creemos que es un utensilio de uso del hogar. Ahora, Eso representa la forma de ganarse la vida de un ciudadano. Yo siempre me he preguntado lo siguiente. El COE lo cohesiona a todos ustedes en las situaciones de la temporada ciclónica. Cuando pasa la temporada ciclónica, llamémosle el tiempo muerto, uno hace su labor preventiva. ¿Por qué el mismo COE, el Estado no lo usa para ir resolviendo de manera preventiva acciones al paso? Por ejemplo, me imagino que Defensa Civil sabe dónde están los bolsones de gente que vive al lado de una cañada que hay que sacarla, familias que están, e ir haciendo ese proceso al paso para ir reduciendo es que justamente usted hablaba en principio ahorita de qué ley. La ley 147 fue clara, estableció un sistema. Aquí hay parte del sistema. Está una MEC, que es el organismo técnico y científico, el COE, que debe activarse cuando tenemos amenazas, debe activarse. Pero todo el año Defensa Civil, conjuntamente con la gobernadora, las alcaldías, se organiza para prepararse para estas situaciones. Usted ha hecho una pregunta que no se puede quedar en el aire, y es, ¿qué cuesta más? Si un radar o paralizar el país. El país no puede vivir a ciegas. Es decir, ¿qué nos cuesta a nosotros estar emitiendo alertas? Bueno, que finalmente digo que a Fiona le costó 20.000 millones. Afecta el desarrollo del turismo. Cuando una familia que viene de Europa y se programa pasarse 13 días de sol y nosotros emitimos una alerta, un aviso meteorológico, entonces, ¿qué le cuesta a esa familia que pagó un paquete de 13 días y entonces por una afectación que nosotros no podemos advertir al tiempo? Entonces, el turismo es la base fundamental de nosotros. Usted ha dicho algo, eso no tiene precio. De manera que el Estado Dominicano está comprometido a resolver esa actitud. La ciencia tiene que darnos a nosotros la tranquilidad. Nosotros en Defensa Civil tenemos un centro, Sistema Integrado de Información, y a través de la NASA pedimos entonces información. Y un satélite pasó 2 horas antes de que pasara el ojo de Fiona, cuando pasó Fiona y 15 minutos después. Esa información a nosotros nos permitió saber cuál fue el nivel de afectación, porque el satélite pasa y te dice, mira, hay un tinaco, pero ahora cuando pasé no está. Y un programa te dice cuál puede ser la afectación. Hoy la ciencia tiene que dar la tranquilidad que necesita este país y hacia eso vamos, de manera que no hay dinero que pueda sustituir. Si yo le preguntara a ustedes como responsables de estos organismos, ¿qué cosa el país tendría que hacer que no está haciendo dentro de ese programa? Pero mire, hay que decir con mucha certeza de que justamente este gobierno, en apenas 2 años y algo que tiene, ha impulsado mucho más acciones orientadas al análisis y la reducción de riesgo de desastre que en anteriores gestiones. Mire por qué. Se está justamente impulsando la ley de ordenamiento territorial. Mire, sin esa ley de ordenamiento territorial no hay posibilidad de hacer reducción de riesgo de desastre. ¿Por qué? Porque mire, con esa ley usted va a garantizar, primero, establecer cuáles son las áreas para asentamientos humanos seguros. Eso es lo primero. El otro elemento fundamental es que usted va a decidir, estos son los terrenos de vocación agrícola. Y el otro elemento entonces, asentamiento humano, vocación agrícola y también con vocación para la agricultura. Entonces, pero además va a permitir esta propia ley y va a impulsar una gestión apropiada de la cuenca de los ríos. No hay posibilidad de usted hacer prevención si no maneja de forma apropiada la cuenca de los ríos. Eso por un lado. Por el otro lado, no hay posibilidad que usted haga prevención o reducción de riesgo si usted no educa a la población. Y hay que distinguir 2 momentos. Esa educación que tiene que estar orientada al desarrollo de una cultura de prevención frente al desastre. Pero miren lo que le voy a decir. La ley por los regulares no son panacea. Porque, por ejemplo, tenemos una ley que dice que no nos podemos ir en rojo y no vamos en rojo. Es decir, y más allá de los gobiernos, tenemos un país, un Estado que tiene que tener sentido.
¿Qué necesita el país más allá del gobierno? Y si este está haciendo mucho, que si está haciendo mucho, excelente, muy bien. Y si el otro no hizo, pues muy bien, superémoslo. ¿Qué tiene que hacer el país en estas circunstancias y en base a estos programas que tenemos que no estamos haciendo? Ustedes que dirigen los organismos. Justamente en el día de hoy, en el Palacio Nacional, ahí, hay un gran encuentro. 30 alcaldías nos vamos a reunir con las representantes de Naciones Unidas. ¿Qué se va a discutir ahí? Sí, se va a discutir todo un programa de resiliencia. Vamos a hacer un modelo de 30 alcaldías, el distrito, Santo Domingo Este, La Romana, El Ceibo, mi provincia Monte Plata, 15 provincias, para justamente contribuir con eso que usted decía. Es decir, vamos a seguir cambiando 100%, madera por madera. Eso hay que discutirlo ahora, para que esa ley de desarrollo territorial se encuentre con unas alcaldías empoderadas, que entiendan que no puede la política personal imponerse a una situación que tenemos de riesgo. De manera que si no capacitamos a nuestros alcaldes, que son al final los responsables del territorio en el país, las afectaciones son territoriales. Y hoy vamos a discutir justamente un programa mundial para la reducción de riesgo de desastre. Pero vamos a poner una cosa. Se supone que todo el que levante una casa tiene que tener un permiso de hacerlo. Y por lo regular no se tiene. Entonces, si aún, y tenemos una ley, y tenemos varias leyes y reglamentos para eso, y sin embargo permitimos que esas cosas se hagan. Y no solamente eso. Ahorita ni siquiera es un tema de permiso. Sabemos dónde hay unas zonas que son extremadamente vulnerables, sabemos que están al lado de ríos, sabemos que se inundan. No necesitamos una ley que nos diga, ahí no puede haber un desarrollo de viviendas, pero tampoco logramos responder a trasladar ese tipo de lugares que ustedes mejor nosotros saben cuáles son, porque son los que tienen que lidiar con la realidad de cuando eso sucede. En las leyes se establecen la distancia que hay que tener del Pero suelo. hay un detalle, por ejemplo, que usted acaba de decir. Por ejemplo, la ley de uso de suelo, la ley territorial de suelo, esa ley no la han pasado el gobierno y no la han pasado los partidos, pero especialmente el gobierno. El gobierno tiene cómo pasarla en el Congreso y no la ha pasado. Y eso anda dando vuelta en el Congreso. En el caso de las cuencas hidrográficas, todas las cuencas hidrográficas dominicanas están sedimentadas, todas, en más de un 40%. Es más, las presas están sedimentadas por la erosión de esa cuenca. Y ni hablar de la cuenca baja, porque la cuenca baja está destruida todita. Entonces, yo digo, ¿cuáles son los hechos que usted señala en ese caso que uno puede mencionar? Bueno, recuérdese que yo le decía que esa ley va a ser clave y fundamental y no puede esperar más tiempo porque es un elemento decisorio para poder desarrollar una efectiva gestión de riesgos, sobre todo. Yo lo que digo es que tenemos demasiado tiempo hablando de esa ley. Bueno, recuérdese también que tiene que haber también un compromiso de toda la sociedad, porque aquí hay algo también que nosotros tenemos que aclarar con mucha propiedad, y es que, por ejemplo, la gestión de riesgo debe ser un compromiso no solamente de las autoridades, sino un compromiso de todos los actores que inciden en las sociedades y de la población en sentido general. Pero mire una cosa. Es que para poder nosotros desarrollar resiliencia, obligatoriamente, que no me dejaron desarrollar ahorita la idea, es justamente esa educación que ha asumido, por ejemplo, el propio Ministerio Educativo del país, a través de una dirección que se creó para la Dirección de Ambiente y Desastre y Gestión de Desastres, que tiene el Ministerio, para incorporar todos los temas de manera transversal en cada una de las materias de educación. Porque oigamos una cosa, si hablamos también, por ejemplo, hablamos de los países desarrollados. Pero los países desarrollados, usted ve que hay una cultura, que hay una claridad, que hay una comprensión del riesgo y una percepción adecuada. ¿Pero por qué? Mire. Porque empezaron a nivel inicial con la educación para desarrollar esa cultura, que es lo que hace falta en el país. Entonces vamos a ver lo siguiente, mire. Pero nosotros vamos hacia allá, así se está que debemos ir. Y hacia allá estamos apuntando. El propio presidente nos presentó al ingeniero director de la oficina de salud y anunció que las escuelas públicas estaban siendo supervisadas porque había muchas que tenían problemas de construcción. Sí.
Y posterior a eso, entonces el ingeniero se quejó porque no le daban los recursos, que no podía hacer nada. Pero ocurre que los otros días el gobierno estaba diciendo que no había oficio para 4.000 millones de pesos en educación. Y el ministro de Hacienda llegó a decir que esos 4.000 iban a dedicar y que para planes sociales. Es decir, que si lo dedicamos a planes sociales, lo que íbamos a hacer es que le íbamos a dar a la gente. Entonces, porque lo que quiero identificar, cuando hago la pregunta es, porque son acciones lo que el país tiene que hacer. Por ejemplo, si sacamos la gente de los ríos, si sacamos y si impedimos que la gente construya con zinc, o le decimos a la gente, mire, para usted colocar el zinc ahí, hay una manera, que es esta. Y si usted no lo hace de esa manera, no puede colocar, porque está colocando un riesgo ahí. ¿Está haciendo el país eso? ¿Estamos revisando que un techo no le caiga a los niños en horas de clase en caso de un terremoto? Pero hay que ser justo, que estamos en la prensa, y hay que ser honesto. El país del 2011 tiene un plan engavetado, que es el Plan Nacional Integrado de Revisión de Riesgos. Exacto. Y eso implica que aquí se ha modificado el país. En los últimos 30 años, nuestra población, que era netamente rural, hoy es urbana. Exacto. Y esa urbe entonces ha implicado riesgos. Personas que viven a los de cañadas, ríos. Y nos hemos encontrado con una situación muy difícil en términos de ordenamiento territorial. Nosotros hemos estado educando a través de la escuela que tiene Defensa Civil. Y en lo que va de año hemos capacitado a más de 7.000 personas. Justamente el Ministerio de Educación capacitamos a 96 directores regionales justamente en el tema de la gestión de riesgos. Ustedes nos vieron el año pasado trabajando en lo que fue el simulacro. Todo esto tiene que ver con crear una cultura de prevención. A veces hablamos del tema de la tormenta, pero usted preguntaba ahorita, ¿qué haríamos si aquí se produce una situación sísmica? ¿Hacia dónde vamos? Esa es una cultura que tenemos que seguir instalando. A veces nos descuidamos de ese tema. Son muchas las vulnerabilidades. Es un país en desarrollo y que a veces estas afectaciones pudieran retrocedernos a 4 o 5 años si no nos preparamos. De manera que una preparación, y para eso la ciencia es el mejor aliado de la gestión de riesgo, el conocimiento del riesgo. Claro. Tenemos en ese sentido un gran compromiso que es revertir esa cultura de seguir sin revisar lo que hacemos. Las escuelas se ha anunciado que se están revisando, hay todo un plan de revisión y hay una institución que se dedica a eso. Ahora, conjuntamente con eso está el ciudadano. Y nosotros en Defensa Civil nos pasamos todo el año, es decir, no simplemente aparecemos cuando hay afectaciones del punto de vista meteorológico. Hay que crear toda una cultura, por fin, que el ciudadano pueda entender el riesgo. Nosotros decimos, bueno, pero no se calculan los microaccidentes. Solamente vemos cuando hay un desastre. Pero esos microaccidentes a veces son el resultado de la no comprensión del riesgo. La cantidad, por ejemplo, de estaciones de combustible que se han construido en los últimos 15 años pudieran poner en riesgo a la población. Y eso hay que medirlo. Nosotros hace 3 meses dimos un curso a algunas de las marcas de estaciones de combustible sobre seguridad con expertos internacionales. O sea, Defensa Civil y las demás instituciones nos pasamos todo el año capacitando. Lo que sucede es que ese tipo de cosas no se ven, simplemente vemos cuando hay afectaciones que pueden llamar Señores, la atención. Sí. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Un comentario breve. 30 segundos. Sí, con el respecto al tema de educación, que para meteorología es la clave. Nosotros nos pasamos, tenemos todo un programa con escuelas, personalmente nos visitan escuelas. Recientemente, con el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, tenemos un trabajo conjunto, porque estamos hablando de estos sectores, pero también ahí está la agricultura. Y entonces se está haciendo un trabajo conjunto de capacitación a esos tomadores de decisiones en el sector agrícola. Es decir, la clave para los meteorólogos es la educación. Si no hay educación... Señor Campuzano, muchas gracias. Sí. Señor Paulino y señor Salas también. Muchas gracias. El tiempo de televisión es inclemente. Gracias, Pedro. No se puede. Gracias, pero esta intervención es parte de la educación. Un día como hoy permitir que nosotros seamos parte, ya que no tenemos afectaciones y solo aparecemos los titulares cuando hay problemas. Así que muchas gracias a ustedes. Pero fundamentalmente, óigame, los tratadistas de la educación establecen con mucha claridad que la educación informal, cursos, talleres y eso, pueden ayudar. Ahora, si usted quiere desarrollar enseñanza y aprendizaje, conocimiento puro, entonces usted tiene que, así como los niños ven matemáticas 3 y 4 veces a la semana y se examinan de ella y hacen tareas, asimismo en la educación formal, en la educación superior y en los institutos especializados, también tienen obligatoriamente que incorporar. Señores, muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a hacer un comentario. Un comentario de la resiliencia. Señores, en Centroamérica hay indígenas viviendo que pernotan cerca de los ríos.
pero ellos han desarrollado capacidades propias para ellos protegerse de la inclemencia del tiempo. Entonces, es la clave. El crecimiento poblacional no lo vamos a detener por más que podamos. Aunque no hay servicio de agua, el comunitario va a buscar cerca de los ríos. Ahora ellos tienen que aprender qué le ocurre a ese río cuando hay lluvias, en qué momento tienen que evacuar. Jóvenes, gracias gracias, por ya haber no estado tenemos más con tiempo. nosotros a propósito del Día Internacional de Reducción de Desastres. Y no hablamos casi de la alerta Así es. temprana. Será para la Gracias, próxima. Gracias, jóvenes.